Qué noche la que se vivió en Barcelona, culés. El equipo volvió a rugir en Europa con una actuación que recordó al mejor Barça, ese que combina talento, intensidad y hambre de gloria. Después del tropezón frente al Paris Saint-Germain, que había dejado dudas y caras largas, los de Hansi Flick salieron al césped del Estadio Olímpico Lluís Companys con la determinación de volver a enamorar a su afición. Y lo lograron. No solo ganaron, sino que aplastaron al Olympiacos con un marcador de 6-1 que sirve como grito de advertencia para toda Europa. Fue una noche redonda, llena de goles, emociones y señales de que este proyecto todavía tiene mucho por ofrecer. Desde el primer minuto se notó que el Barça quería mandar. La presión alta, las combinaciones rápidas y el ritmo eléctrico hicieron imposible que el conjunto griego respirara. A los 7 minutos, el talento de Lamine Yamal ya había encendido la mecha. El joven prodigio encaró, dejó a dos rivales en el camino y obligó al portero a salir desesperado. La pelota quedó viva, y allí estaba Fermín López, con la serenidad de un veterano, para mandar el balón al fondo de la red y desatar la locura en las gradas. El estadio rugió, y el equipo se liberó. Era el comienzo de una noche que se convertiría en una exhibición. Hansi Flick había tenido que improvisar mucho. Las bajas eran muchas: Lewandowski, Raphinha, Gavi, Dani Olmo, Ter Stegen, Christensen, prácticamente medio equipo titular fuera por lesión. Eso obligó al técnico a confiar en la cantera, en los jóvenes que vienen empujando fuerte. Uno de ellos fue Dro Fernández, un chico de apenas 17 años que, sin mostrar nervios, se comportó como si llevara toda la vida jugando en la élite. Su conexión con Pedri fue uno de los motores del partido, y de sus botas nació la jugada del segundo gol. Pedri robó una pelota en el medio campo, Dro la tocó con inteligencia y Fermín, de nuevo, se inventó una obra de arte, controló, recortó al defensor dentro del área y definió con una frialdad que dejó sin opciones al portero Tolakis. 2-0, y sensación de superioridad absoluta. El público se lo pasaba en grande. Cada toque, cada pared, cada regate despertaba aplausos. El Barça dominaba el balón como en los mejores tiempos, con Pedri y De Jong marcando el ritmo, mientras Yamal y Rashford atacaban por los costados con una velocidad que desbordaba constantemente a la defensa del Olympiacos. El equipo visitante apenas lograba cruzar la mitad de la cancha. Su única respuesta era cerrar líneas y rezar para que el temporal no fuera mayor. Pero el temporal azulgrana no iba a detenerse. Antes del descanso, el conjunto griego intentó reaccionar. Se animó a adelantar sus líneas y presionó un poco más arriba, lo que generó algunos espacios peligrosos. En una jugada confusa, el egipcio El Kaabi logró cabecear al fondo de la red, pero el árbitro, tras la revisión del VAR, anuló el gol por una mano previa dentro del área. El mismo El Kaabi tuvo la oportunidad de redimirse al ejecutar el penalti que el VAR había señalado, y esta vez no falló. Descontó para el Olympiacos y puso el 2-1, devolviendo algo de tensión al partido. Sin embargo, la alegría duró poco. Minutos después, una entrada innecesaria de Etxe le costó la segunda amarilla y la expulsión, dejando a su equipo con 10 hombres. A partir de ahí, el Barça olió sangre y fue por todo. El segundo tiempo comenzó con la misma intensidad con la que había terminado el primero, pero con un Barça aún más decidido a liquidar el encuentro. Rashford, que hasta entonces había estado algo discreto, empezó a soltarse. El inglés se mostró más participativo, cayendo por las bandas, buscando diagonales, y generando peligro constante. En una de esas internadas, provocó un penalti tras una salida temeraria del portero Tolakis. El árbitro dudó, pero el VAR intervino y confirmó la falta. Lamine Yamal tomó la responsabilidad y ejecutó con una tranquilidad asombrosa, engañando al portero y ampliando la ventaja a 3-1. El público, eufórico, empezó a corear su nombre. Con apenas 17 años, el chico ya juega como si llevara una década en la élite. Tiene desparpajo, técnica y una madurez impropia de su edad. Flick, consciente de que el partido estaba controlado y con el clásico contra el Real Madrid en el horizonte, comenzó a mover el banquillo. Dio descanso a Pedri y a De Jong, y aún así el equipo no bajó el ritmo. Todo lo contrario, los suplentes querían demostrar que también pueden ser protagonistas. Fermín, que seguía incansable, logró su hat-trick con una joya de volea tras un centro preciso de Baldé.
El estadio explotó en aplausos y el jugador se fundió en un abrazo con su entrenador, en una imagen que reflejaba no solo la conexión entre ambos, sino también el espíritu renovado de este Barcelona. Rashford se sumó a la fiesta con un doblete que selló la goleada. El primero fue tras un pase filtrado de Gundogan que lo dejó mano a mano con el portero, definió al rincón con clase. El segundo llegó tras una jugada colectiva que evidenció la fluidez ofensiva del equipo. Con ese sexto gol, el Barça cerró una noche redonda, dejando claro que está de vuelta y con hambre de títulos. Lo más importante no fue solo el resultado, sino las sensaciones. El equipo jugó con ritmo, energía y confianza, algo que había faltado en partidos anteriores. Flick parece haber encontrado la fórmula: juventud, intensidad y fútbol vertical. Pero más allá del marcador, esta victoria tiene un valor psicológico enorme. Llegar al clásico ante el Real Madrid con una goleada de este calibre es un golpe anímico tremendo. El vestuario recupera la sonrisa, los jóvenes se sienten protagonistas y los hinchas vuelven a ilusionarse. Fermín López se gana un lugar en la conversación como posible titular, Yamal sigue consolidándose como la joya del futuro y Rashford demuestra que su fichaje puede ser una de las grandes apuestas de la temporada. Si algo quedó claro es que el Barça tiene presente y futuro. Sin embargo, la euforia europea se mezcló con la polémica fuera de los terrenos de juego. La Liga anunció que se cancelaba el partido que debía disputarse en Miami entre Barcelona y Villarreal. La noticia cayó como un jarro de agua fría después de semanas de discusiones y protestas. La organización había apostado por llevar un encuentro oficial a Estados Unidos como parte de su estrategia de internacionalización, pero la idea generó un enorme rechazo dentro del fútbol español. Clubes y jugadores protestaron abiertamente, alegando que nunca fueron consultados y que jugar un partido oficial tan lejos del país era un sinsentido deportivo y logístico. La Liga emitió un comunicado en el que lamentó la cancelación, asegurando que el proyecto cumplía todas las normas y que era una oportunidad histórica para expandir el fútbol español más allá de sus fronteras. Sin embargo, la resistencia fue demasiado grande. La Asociación de Futbolistas Españoles encabezó las protestas, e incluso en partidos como el del Girona contra el propio Barça se vieron gestos de inconformidad. Los capitanes de varios equipos exigieron reuniones que nunca llegaron a concretarse, y el ambiente terminó en tensión absoluta. La idea de ver un Barça-Villarreal en el Hard Rock Stadium de Miami había generado expectativa en algunos sectores, especialmente entre los aficionados internacionales, pero en España la medida fue interpretada como un paso arriesgado y poco respetuoso con los seguidores locales. Al final, la presión social y política pudo más que la ambición comercial. La Liga cerró el capítulo lamentando lo que consideró una oportunidad perdida para proyectar su marca globalmente. Todo esto sucede justo cuando el campeonato español busca mantener su competitividad frente a ligas que avanzan con fuerza, como la Premier League. Pero, mientras las polémicas se apilan en los despachos, dentro del campo el Barça parece haber reencontrado su mejor versión. Y con el clásico a la vuelta de la esquina, la ilusión vuelve a instalarse en cada rincón del mundo culé. La resaca de la goleada europea no tardó en llegar, pero esta vez no en forma de cansancio o dudas, sino como una ola de confianza que recorrió todo el vestuario. Los jugadores del Barça amanecieron con sonrisas, con esa sensación de haber hecho algo grande. Hansi Flick, que había sido cuestionado tras la derrota ante el Paris Saint-Germain, ahora era el centro de elogios. Su apuesta por la juventud, su insistencia en la presión alta y su valentía táctica parecían haber encontrado recompensa. Pero en el horizonte ya se dibujaba el desafío más grande, el clásico contra el Real Madrid. No había tiempo para relajarse, porque un triunfo en el Bernabéu podía cambiar por completo el rumbo de la temporada. En los entrenamientos posteriores, el ambiente fue diferente. Se notaba que el grupo estaba enchufado, motivado, con una energía especial. Fermín López se robó las miradas. 3 goles en Champions y una actitud impecable lo colocaban como una de las grandes revelaciones del equipo. No solo marcó, sino que también contagió a sus compañeros con su intensidad. Flick lo sabe, y aunque evita confirmar su titularidad, deja entrever que el joven podría ser una de las sorpresas ante el Real Madrid. En paralelo, Lamine Yamal sigue viviendo un cuento de hadas. Con solo 17 años, ya se ha convertido en uno de los jugadores más desequilibrantes de Europa. Lo increíble es la madurez con la que maneja la presión, sin perder la sonrisa ni la humildad. Rashford también ha recuperado su chispa. Después de un inicio irregular, su doblete ante el Olympiacos sirvió como recordatorio de por qué el club apostó por él.
El inglés encaja perfectamente en el esquema de Flick, con su velocidad y capacidad para atacar los espacios. El técnico alemán valora su esfuerzo defensivo y su liderazgo silencioso dentro del vestuario. Todo parece encajar justo en el momento ideal. Sin embargo, el reto que se avecina es de otra magnitud. Enfrentar al Real Madrid, en el Santiago Bernabéu, siempre exige algo más que talento, exige carácter, concentración y una mentalidad inquebrantable. La prensa española ya calienta el ambiente. Se habla de un Barça renacido, de un Madrid sólido y pragmático, de un duelo que podría definir el liderato y marcar el pulso de la liga. Los aficionados sueñan con un partido de alto voltaje, con goles, polémicas y emociones. En los despachos del club, el mensaje es claro: mantener los pies en la tierra. Flick insiste en que la euforia no puede distraerlos. Un clásico no se gana con recuerdos, se gana en el campo, habría dicho en la charla previa al entrenamiento. Mientras tanto, el tema del partido cancelado en Miami sigue generando ecos. La liga intenta controlar el daño mediático, pero muchos ven en esta decisión una muestra de improvisación. Los dirigentes del Barça no ocultan su molestia. Consideraban que el encuentro en Estados Unidos podría haber sido una oportunidad para acercarse aún más a la enorme base de seguidores que el club tiene en América. Pero el conflicto entre la liga y la asociación de jugadores lo hizo imposible. Los futbolistas argumentaron que el calendario ya está sobrecargado y que no se puede añadir un viaje intercontinental en medio de la temporada. La tensión entre ambas partes parece lejos de resolverse, y algunos opinan que esto podría afectar futuras negociaciones sobre derechos televisivos y expansión internacional. De vuelta a lo deportivo, el trabajo táctico del Barcelona sigue siendo el foco principal. Flick ensaya diferentes variantes, consciente de que el Madrid es un rival que castiga cualquier error. En los entrenamientos, se han visto ejercicios enfocados en la salida limpia desde atrás y la presión tras pérdida, dos aspectos clave del estilo que el técnico quiere consolidar. De Jong se perfila como pieza fundamental en ese esquema, mientras que Gundogan podría tener un papel más adelantado, aprovechando su visión y llegada al área. La incógnita sigue siendo la delantera. Con Lewandowski todavía en proceso de recuperación, Rashford y Yamal parecen fijos, pero el tercer nombre aún genera debate. Algunos apuestan por la continuidad de Fermín, otros por dar minutos a Ferran Torres para aprovechar su experiencia. El ambiente en la ciudad también refleja la expectativa. Las calles de Barcelona respiran fútbol. En las terrazas se comentan posibles alineaciones, en los bares se discuten los detalles del último partido y los aficionados vuelven a ilusionarse con la idea de un equipo que no solo gana, sino que divierte. El entusiasmo es palpable, pero también hay prudencia. La herida de las últimas temporadas, con eliminaciones duras en Europa y altibajos en la Liga, todavía está presente. Sin embargo, lo que antes era desconfianza ahora parece transformarse en esperanza. ¿Qué te está pareciendo hasta ahora? Cuéntanos abajo que tu opinión cuenta. Y comparte con tus amigos culés. La UEFA ha anunciado de manera sorpresiva el cancelamiento del partido entre Barcelona y Olympiacos correspondiente a la Champions League, generando un auténtico torbellino de especulaciones y rumores en los círculos deportivos. Aunque oficialmente no se han dado detalles concretos sobre los motivos, las redes sociales y los periodistas más cercanos a los clubes no han dejado de analizar cada posible escenario detrás de esta decisión sin precedentes. En Barcelona, el silencio de los dirigentes ha alimentado aún más la incertidumbre. Se habla de posibles problemas logísticos, incidentes de seguridad o incluso decisiones estratégicas inesperadas que podrían haber llevado a la UEFA a tomar esta determinación. Mientras tanto, los aficionados del Olympiacos, acostumbrados a vivir intensos viajes europeos, han mostrado su desconcierto y preocupación por el impacto que esto podría tener en la moral del equipo y en la planificación de sus próximos compromisos. Fuentes cercanas al club catalán señalan que algunos jugadores podrían haber reaccionado con frustración ante la noticia, especialmente considerando la importancia de cada punto en la fase de grupos de la Champions. Por otro lado, analistas deportivos especulan que la cancelación podría reconfigurar la tabla del grupo, afectando no solo a estos dos equipos, sino también a otros contendientes que observan de cerca cada movimiento. Entre los aficionados, los rumores no se han hecho esperar. Desde supuestos conflictos internos hasta problemas con la seguridad del estadio, cada teoría parece ganar fuerza con el paso de las horas. Algunos medios incluso apuntan a posibles negociaciones discretas entre los clubes y la UEFA para reagendar el encuentro, aunque sin confirmación oficial.
La incertidumbre se ha instalado como protagonista en el ambiente futbolístico, generando debates y especulaciones en bares, foros y redes sociales. Lo cierto es que la Champions League vive un momento inédito, donde la emoción y la intriga se mezclan. Mientras Barcelona y Olympiacos esperan nuevas directrices de la UEFA, los seguidores del fútbol europeo permanecen atentos a cualquier indicio que revele cuándo y cómo se resolverá este inesperado contratiempo. La cancelación de un partido de este calibre no solo marca la agenda deportiva, sino que también enciende la chispa de la especulación, recordando a todos que, en el fútbol, incluso las certezas más sólidas pueden dar paso a un rumor que cambia la historia de la temporada. Otra edición caliente de Noticias Barça 24. Si te gustó, deja tu like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún detalle del Barça. Hasta la próxima.